Hola, mi nombre es Luis Daniel Santos Rivera, curso el sexto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial, en la cual sigo la materia de ergonomía operada por la maestra Linda Isabel. En esta ocasión vengo a compartirles un análisis informativo sobre la unidad 2, comentando cada uno de los temas que se llevaron a cabo. Empecemos por el tema 1. Humedad. La humedad es un factor climatológico que se define como vapor de agua contenido en la atmósfera. Como es sabido, las 2/3 partes de la Tierra se encuentran cubiertas por agua, océanos, ríos, lagos, de las cuales provienen del vapor de agua. Este vapor de agua permite la formación de las nubes, las cuales a su vez colaboran con la humedad del ambiente cuando al condensarse se precipitan a la Tierra en forma de lluvia o nieve. Ventilación. Es un término que describe el acto y consecuencia de ventilar algo o alguien o bien ventilarse, es decir, dejar que el aire penetre en el cuerpo o hacer circular en un área de ambiente. Ventilación industrial. La ventilación industrial se refiere al conjunto de tecnologías que se utilizan para neutralizar y eliminar la presencia de calor, polvo, humo, gases, condensaciones, olores, entre otras. En lugar de trabajo, pueden resultar nocivos para la salud de trabajadores. Muchas de estas partículas disueltas en la atmósfera no pueden ser evacuadas al exterior porque pueden dañar el medio ambiente. Consideraciones para un sistema de ventilación natural. Ubicar las ventanas en zonas opuestas de presión, orientar las puertas y ventanas del viento predominante de verano. A mayor separación verticales de ventanas, mejor ventilación para mayor columna en movimiento. Maximizar ventilaciones, se logra una igualdad de área de ventanas. Ventanas horizontales ventilan más que las ventanas cuadradas o verticales. Dos ventanas altas no pueden ventilar a un nivel habitual. Las ventanas deben ser accesibles. Vibración. La vibración se define como un movimiento oscilante que hace que una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento puede ser regular en dirección frecuencial o intensidad o aleatorio, que es lo más normal. La importancia de una vibración desde un punto de vista ergonómico está dado por dos magnitudes, la intensidad y la frecuencia. Cualquier estructura física, incluidas las partes del cuerpo humano, pueden ampliar la intensidad de una vibración que recibe de otro cuerpo. Ergonomía ocupacional. La ergonomía ocupacional es un campo dedicado a hacer lugares de trabajo más saludable, más seguro, más agradable y más eficiente para los trabajadores y los empleados. La ergonomía especialista trabajan en todo el mundo del diseño de equipo de trabajo, los lugares de trabajo de auditoría y proporcionar actividades de divulgación y educación para ayudar a las personas a aprender más sobre la organización, los lugares de trabajo. Algunas personas son ingenieros y diseñadores, donde se centran al desarrollo de equipos diseñados para cumplir o exceder los estándares ergonómicos y prácticas generalmente aceptadas. Otras personas son ergonómicas, educadores, auditores del lugar de trabajo o diseñadores que trabajan con firmas de arquitectura y diseño de interiores para construir espacios ergonómicos desde cero. Los investigadores examinan la forma de trabajar mirando los hábitos de trabajo y las tendencias emergentes y la aplicación de esta información para la elaboración de normas mejoradas. Un aspecto muy importante en el estudio de la ergonomía es la iluminación en el puesto de trabajo, ya que una iluminación inadecuada implica un gran riesgo, ya que la apreciación inexacta de la posición, forma o velocidad de un objeto podría provocar todo tipo de incidentes y accidentes, debido básicamente a la falta de visibilidad y fenómenos de deslumbramiento. Por otro lado, una iluminación inadecuada también podría provocar la manifestación de fatiga visual en los trabajadores y otros trastornos visuales.
Por lo tanto, se requiere realizar un acondicionamiento efectivo de la iluminación en todos los puestos de trabajo, con la finalidad de optimizar la percepción visual y de ese modo lograr asegurar la correcta ejecución de las actividades en el puesto laboral, así como la seguridad y el bienestar general de todos los trabajadores. Para contar con una iluminación adecuada, se debe contar con una metodología que permita llevar a cabo un acondicionamiento ergonómico efectivo de la iluminación en todos los puestos de trabajo, de manera que se pueden minimizar todos los riesgos que involucran una pésima iluminación. Por eso, es de suma importancia realizar la identificación de los factores de riesgo, ya que de esta información se puede determinar si existen o no molestias causadas por mala iluminación en el puesto de trabajo. De este modo se realiza la evaluación del riesgo, haciendo uso de muchas herramientas. Entre ellas, se podría hacer uso de un checklist de análisis y evaluación de los riesgos existentes y algunos cuestionarios de evaluaciones de las apreciaciones personales del trabajador, incluyendo las sugerencias del mismo. Para identificar los factores de riesgo relacionados a la mala iluminación, se deberá evaluar lo siguiente. 1. Nivel de iluminación en el puesto de trabajo para determinar si es suficiente para el desarrollo normal de las tareas. 2. Deslumbramiento inesperado en el puesto de trabajo. 3. Reflejos molestos durante el desarrollo de actividades. 4. Desequilibrio de iluminación en el puesto laboral. 5. Sombras molestas en el puesto de trabajo. 6. Parpadeos molestos e innecesarios. Todo esto impide la concentración del trabajador. Durante la evaluación de estos factores de riesgo se deberá tomar en cuenta algunas consideraciones, como comprobar si en verdad existen condiciones anormales respecto a cada aspecto evaluado, lo cual, de ser así, indicará una posible situación de riesgo no tolerable. Además, cuantos más factores de riesgo se identifiquen, se deberá adoptar las medidas preventivas correspondientes. Por lo tanto, en base a la información obtenida respecto a los factores de riesgo, producto de la mala iluminación, se deberá diseñar ergonómicamente los sistemas de iluminación, lo cual es importante ya que estos pueden alterar de manera significativa la percepción del espacio laboral, principalmente porque la luz crea una determinada atmósfera comunicando sensaciones de manera abstracta al trabajador. Todas las fuentes que emiten luz deben contar con ciertas condiciones para que no puedan disminuir su eficiencia luminosa o afectar sus propiedades eléctricas. También es importante de que estos mecanismos de iluminación cuenten con ciertas resistencias mecánicas, ya que es necesario para que la luminaria se conserve ante agentes imprevistos como golpes e impactos. También debe tener un equilibrio térmico, ya que esto es importante. De esta manera podemos decir que el estudio ergonómico de la iluminación se basa en las mediciones precisas, así como la planificación y diseños ópticos de iluminación, para que de este modo sea efectivo y útil. Estrés en el trabajo. La Organización Mundial de Salud propuso al estrés como una de las enfermedades del siglo XXI. Desde los estudios de pioneros, el estrés fue definido como síndrome de adaptación general o respuesta defensiva del cuerpo o disque lesiones o el estrés prolongado. Existen diversos tipos de estrés dependiendo de varios factores como la duración, los estímulos que provocan la primera reacción, las consecuencias fisiológicas o psicológicas que se destacan junto al evento estresante. El estrés laboral, esto es un tipo de estrés asociado con el ámbito de trabajo, que puede ser puntual o crónico, aunque la mayoría de los casos responde al segundo tipo mencionado.
Es importante conocer que el estrés laboral puede ser positivo o negativo. Existen algunas causas del estrés laboral. En los números de estudios focalizados en encontrar las causas y las consecuencias más inmediatas de este tipo de estrés, el estrés laboral, a continuación citaremos algunas de las conclusiones más destacadas. Se ha comprobado ser víctima de acoso laboral, desatada de forma inmediata una respuesta intensa o prolongada en el tiempo. Es especialmente importante teniendo en cuenta que 8 de cada 10 trabajadores se sientan insatisfechos en su trabajo. Además, se ha encontrado que determinados factores pueden condicionar la aparición del estrés laboral y sus características. Dichos factores son precipitantes o condicionantes del estrés laboral, aunque no existe una lista consensuada de dichos factores. Algunas investigaciones previas han considerado que estos podrían ser la edad de la persona víctima del estrés laboral, el tipo de trabajo, haber padecido un trastorno psicológico con ansiedad o el tiempo que estaba la persona sin trabajo previamente. Consecuencias del estrés laboral. Finalmente, también se ha destacado que las consecuencias asociadas en el estrés laboral, consecuencias cognitivas, algunos estudios se han focalizado más en las consecuencias cognitivas que implican problemas de memoria, lapsus y olvidos selectivos de forma relacionada con el ámbito laboral. Principios de ergonomía ocupacional. Si bien la ergonomía es muy amplia y aplica en muchos ámbitos, existen varios tipos pilares o principios de ergonomía que tienen que respetar cada uno de los diferentes tipos de ergonomía. A continuación les voy a hablar algunos sobre los pilares o principios como lo conozcan. Principio número 1. Mantener todo al alcance. Es una forma de mejorar el puesto de trabajo y desarrollar el mismo y mantener los productos, las partes y las herramientas a una distancia que permita el alcance más cercano. Principio número 2. Utilizar a la altura del codo como referencia. Realizar el trabajo con una altura incorrecta conlleva a posiciones viciosas y esfuerzos innecesarios. Principio número 3. La forma de agarre reduce el esfuerzo. La fuerza excesiva presiona los músculos cuando la fatiga potencial y hasta las heridas. Al realizar un mejor trabajo agarre se reduzca la fuerza y la tensión. Principio número 4. Buscar posiciones correctas para cada labor. Es una buena posición para reducir la presión sobre su cuerpo y facilitar el trabajo. La forma de empuñar y a la altura de su tarea se facilita con equipos y herramientas para favorecer la posición del cuerpo. Y principio número 5. Reduce las repeticiones excesivas. Ese número de movimientos requeridos para hacer la tarea debe ser muy mínimo. Esto reduce el desgarre y desgaste en miembros de su cuerpo. Busca la técnica más eficiente para eliminar la duplicación de movimientos. Principios de ergonomía. 1. Mantener todo al alcance. Evita sobreesfuerzos, fatiga, errores. Realizando un diseño de cortes circulares en el plano de trabajo, readecuando distancia, equipos y herramientas, reduciendo dimensiones e inclinando la superficie del trabajo. 2. Altura del codo como referencia, porque facilita la acción, es cómodo y seguro. Adecuar altura de la tarea e inclinar la superficie del trabajo. 3. Forma del agarre reduce el esfuerzo. La fuerza excesiva aumenta la presión y comprime el paquete vasculonervioso, músculo tendinoso y osteoarticular. Provoca fatiga y es potencial de lesiones. Diseño de herramientas que puedan ser empuñadas con la palma de la mano. 4. Posición correcta para cada tarea. Reduce la presión sobre el cuerpo y facilita el trabajo. Diseño de herramientas y soportes para que el codo se posicione entre 90 y 120 grados, con muñeca alineada, resortes para levantar cargas, inclinaciones hidráulicas, lados removibles. 5. Reducir repeticiones excesivas. Previene desgarros
y desgaste articular. Herramientas y máquinas deben realizar el esfuerzo, operar con botones, deslizar, acercar la carga al cuerpo, acondicionar complementos, como ayudas mecánicas, y proveer ruedas grandes, remolques de poder y agarraderas. 6. Minimizar la fatiga. Sobrecargar las capacidades físicas y mentales puede provocar incidentes, lesiones, accidentes, daños, pobre calidad, pérdidas. Eliminar la carga estática. Cambio frecuente de posturas. Minimizar la fuerza requerida. Proveer muebles que soporten herramientas y productos. Agregar dispositivo para sujeciones. Modificar diseño del agarre, contorno, diámetro, etc. 7. Minimizar la presión directa. Puede inhibir la función del nervio y el flujo sanguíneo. Cambiar la forma, contorno, tamaño y cubierta del agarre. Distribución de la tensión de contacto sobre mayor área de superficie. Proveer descansos al antebrazo. Redondear y rellenar bordes. Rediseñar el puesto. Pararse sobre alfombra, calzado con suela acolchada. Reducir el tamaño de la mesa. Eliminar obstáculos. 8. Ajuste y cambio de postura. Ayuda a mantener mejores alturas y alcances, evitando presiones y posturas incómodas según cada necesidad. Usar puestos con tijeras ajustables. Agregar piernas neumáticas, hidráulicas a mesas, plataformas o máquinas. Proveer una buena silla, ajuste del respaldo, asiento giratorio, con borde redondeado y caído. 9. Disponer espacios y accesorios. Facilita la libertad de movimiento y los cambios de postura. Asegurar el acceso a cada cosa requerida sin obstrucciones. Reorganizar estanterías, equipos. Aumentar el tamaño de salidas. Eliminar barreras. 10. Mantener un ambiente confortable. Afecta de manera directa o indirecta la salud, el confort y la calidad de trabajo. Proveer iluminación apropiada en cantidad y calidad de luz. Mejorar ubicación de luces, colocar mamparas para evitar deslumbramiento, poner luz de fondo para el efecto del contraste o evitar sombras. Aislar la vibración, evitar temperaturas extremas. 11. Resalte con claridad para mejorar la comprensión. Muchos errores obedecen a un pobre diseño. Se puede lograr una menor utilización de los controles. Los mandos digitales son mejores cuando se trata de información precisa. Asegurar que las señales y niveles contrasten con su forma y su tamaño. Los avisos transmiten información de manera rápida, como por ejemplo las señales de advertencia. Adoptar un sistema estandarizado para mover interruptores de apagado, encendido o palancas de aceleración. 12. Mejore la organización del trabajo. Brinda alternativas para enfrentar problemas como jornadas y ritmos de trabajo y condiciones propias de algunas tareas, repetición, monotonía. Rotación de puestos, ampliación de tareas, variación, enriquecimiento de tareas, en complejidad, interés para que el trabajador adopte una postura más activa. Generar grupos semiautónomos, círculos de producción, islas. Como por último tema, contaminantes químicos y biológicos. La Organización Mundial de Salud define la salud humana como el perfecto estado de equilibrio y de bienestar físico, psíquico y social. El desarrollo de cualquier actividad laboral, cualquiera, provoca modificaciones en el ambiente de trabajo que originen estímulos agresivos para la salud de los trabajadores implicados. Dichos estímulos, que reciben el nombre contaminantes, pueden presentarse como proporciones de materia
inerta o viva, así como manifestaciones energéticas de naturaleza diversa y su presencia en el entorno laboral del lugar, a lo que se conoce como riesgo higiénico. Los contaminantes físicos, químicos y biológicos. El objetivo es explicar el peligro que generan estos y las enfermedades que causan, proporcionando el conocimiento sobre los contaminantes físicos, químicos y biológicos. Agentes contaminantes físicos. Los contaminantes físicos son aquellos que al adicionarse al ambiente, su sola presencia altera la calidad de sus componentes, es decir, es caracterizado por un intercambio de energía entre la persona y el ambiente en una dimensión y velocidad tan alta que en el organismo no es capaz de soportarlo por varias razones. El contaminante físico que más que otros es relacionado con la geología ambiental, es la radiactividad natural o artificial, por ejemplo, algunas formas de energía como el ruido, la luz, la radiación, inoceantes, vibraciones y temperaturas y presión, entre otras, ¿verdad? Las siguientes clasificaciones es de los tipos de contaminantes físicos más estudiados por la higiene del trabajo, que es el ruido y la vibración, radiaciones ionizantes y no ionizantes, temperatura, humedad, velocidad del aire, presión atmosférica, calor, presiones y depresiones, campos electrónicos y magnéticos. Algunas de las enfermedades profesionales producidas por los agentes físicos pueden ser catarata producida por la energía radiante, hipoacusis o sordera provocada por el ruido, enfermedades osteoarticulares o agioneuríticas provocadas por las vibraciones mecánicas. Agentes contaminantes químicos. Los agentes contaminantes químicos están constituidos por materia interna orgánica o inorgánica, natural o sintética, gases, vapores, polvos, humos y nieblas, es decir, se les designa contaminantes químicos a todas las sustancias que al alterar la conformación química de los componentes del medio, esta modificación química puede llegar a afectar a los demás seres vivos, como por ejemplo, de ese tipo de contaminantes podemos citar gases tóxicos, metales pesados, alejones, ácidos orgánicos e inorgánicos, compuestos muy alcalínicos, insecticidas, y cianuro. La siguiente clasificación es de los tipos de contaminantes químicos más estudiados por la higiene del trabajo social, líquidos y gaseosos. Por ejemplo, sólidos como el polvo, humo metálico, los líquidos como la niebla, la bruma y el smog, los gaseosos como el gas y el vapor. Enfermedades producidas por polvos. Son enfermedades producidas por contaminantes en forma de polvo y denominadas como mosoconiasis, según el organismo afectado reciben
nombres específicos, como por ejemplo, neumocosis afecta a los pulmones, dermacomiosis afecta a la nariz, rimocomiosis afecta los huesos y osteocomoniosis afecta los huesos también. Oftalmoniosis afectan los ojos, entre otras, ¿verdad? Agentes contaminantes biológicos. Se consideran contaminantes biológicos principalmente los microorganismos que pueden degradar la calidad del aire, agua, suelo y alimento, es decir, están constituidos por los agentes vivos que contaminan el medio ambiente y pueden dar lugar a enfermedades infecciosas o parasitarias como los microbios, insectos, bacterias, virus, entre otras. La siguiente clasificación es de los tipos de contaminantes biológicos más estudiados por la higiene del trabajo: virus, hongos, bacterias y gusanos. Algunas de las enfermedades profesionales producidas por los agentes biológicos se clasifican en enfermedades producidas por microorganismos, enfermedades producidas por parásitos, también enfermedades producidas por otros tipos de microorganismos. Entre las principales enfermedades producidas por bacterias se encuentra el tétano, el carbunco, la brucellosis, tuberculosis, el leptospirosis y mumuermo. Entre las principales enfermedades producidas por virus se encuentran lo que es el SIDA, hepatitis viral, rubiola y salmonelosis. Clasificación de contaminantes. Los contaminantes se dividen en tres categorías fundamentales de agentes potenciales dañinos: químicos, físicos y biológicos. Contaminantes químicos son los constituidos por materia inerte y pueden presentarse en el aire de forma moléculas individuales, gases, vapores o de grupos de moléculas aerosoles. Las diferencias entre ambas radican en el tamaño de partículas y en su comportamiento al ser inhalados. Contaminantes físicos son distintas formas de energía que, generadas por fuentes concretas, pueden afectar a los que están sometidos en ella. Estas energías pueden ser mecánicas, térmicas o electromagnéticas. Debido a sus esenciales diferencias, dar lugar a efectos muy distintos entre sí. Los contaminantes biológicos abarcan a los seres vivos, microbios, a los virus, hongos, entre otros, que pueden presentarse en el ambiente de trabajo y que son capaces de producir una enfermedad caracterizada como la hepatitis para los trabajadores en los sanitarios. Riesgo higiénico. Pueden definirse como la probabilidad de sufrir alteraciones en la salud por las acciones de los contaminantes. Pueden ser llamados factores de riesgo durante la realización de su trabajo. Existen 5 tipos de factores de riesgo: la naturaleza del contaminante, vías de entrada en el organismo, tiempo de exposición, condiciones de trabajo y susceptibilidad individual.
Punto clave. La ergonomía es básicamente una tecnología de aplicación práctica e interdisciplinaria fundamentada en investigaciones científicas que tiene como objetivo la optimización integral de sistemas hombres-máquinas, los que estarán siempre compuestos por uno o más seres humanos, cumpliendo una tarea cualquiera con ayuda de una o más máquinas. Definimos con este término genérico o todo tipo de herramientas, máquinas industriales, propiamente dichas, vehículos, computadoras, electrodomésticos. Al decir optimización integral queremos significar la obtención de una estructura sistemática y su correspondiente comportamiento dinámico. Para cada conjunto interactúa de hombres y máquinas que satisfaga simultánea y convenientemente a los siguientes 3 criterios fundamentales. Número 1. Participación de los seres humanos en cuanto a creatividad tecnológica, gestión, remuneración, confort y roles psicosociales. Número 2. Producción en todo lo que hace la eficacia y eficiencia productiva del sistema hombres-máquinas, en síntesis, productividad y calidad. Número 3. Protección de los subsistemas hombres, seguridad industriales e higiene laboral de los subsistemas máquinas, siniestros, fallas, averías, entre otras, y del entorno, seguridad colectiva, ecología, entre otras. Riesgo por exposición a vibraciones. En este video analizaremos qué son las vibraciones, los efectos de la exposición a vibraciones y recomendaciones y medidas preventivas. ¿Qué son las vibraciones? Las vibraciones se pueden definir como cualquier movimiento que hace un cuerpo alrededor de un punto fijo. La exposición a vibraciones se produce cuando éstas se transmiten a alguna parte o a todo el cuerpo a partir de movimientos oscilantes de una herramienta, estructura, una empuñadura o un asiento. La vibración es detectada por diversos receptores de la piel.
La construcción es el sector más expuesto a vibraciones, producidas por la mayoría de las máquinas, herramientas y vehículos del sector. Están relacionadas con el uso de herramientas portátiles en un 24,4%, maquinarias de movimiento de tierras en un 23%, el uso de herramientas manuales en un 20% y otras maquinarias y equipos en un 17%. Efectos de la exposición a vibraciones. Las vibraciones la podemos dividir en muy baja frecuencia, baja y alta frecuencia. Las vibraciones de muy baja frecuencia son, por ejemplo, las que genera el balanceo de trenes y barcos que producen mareos. Las de baja frecuencia, como las de los vehículos en movimiento, carretillas, elevadores, tractores y otros, provocan efectos sobre el oído interno y retardan los tiempos de reacción. Por otra parte, las vibraciones de alta frecuencia, como las que producen las motosierras, los martillos neumáticos y otros, tienen consecuencias más graves como son problemas de articulaciones, ciertos traumatismos, trastornos vasomotores y lesiones en brazos y piernas. Producen dolores de espalda, de cabeza, mareos, síndrome del túnel carpiano, trastornos vasculares y también cervicalgias o lumbalgias. Tienen una mayor incidencia en ocupaciones laborales forestales, agrícolas, de transportes, envíos de mercancías, industria, construcción y otros sectores. Los riesgos que producen las vibraciones dependerán del tiempo de exposición y de la frecuencia de la vibración. En función de la parte del cuerpo afectada, las vibraciones pueden ser de mano-brazo o de cuerpo entero. Las vibraciones de mano-brazo producen lo que se conoce como síndrome de la vibración mano-brazo, cuyos síntomas incluyen palidez intermitente de los dedos, palidez en la punta de los dedos, enfriamiento, entumecimiento y hormigueo de los dedos y pérdida de la sensibilidad. Las vibraciones mano-brazo pueden producir trastornos neurológicos como aumento del umbral térmico, empeoramiento de la destreza manual y mayor incidencia del túnel carpiano. También produce trastornos musculoesqueléticos como artrosis de muñeca y codo, dolor local, hinchazón y rigidez. Puede producir también otros trastornos como la pérdida auditiva, fatiga, dolor de cabeza y trastornos del sueño. En las vibraciones de cuerpo completo, normalmente la exposición se produce en posición sentada y se transmite a través del asiento, respaldo o suelo. Este tipo de vibración es muy frecuente en la construcción. Los grupos de mayor riesgo incluyen conductores de vehículos, en maquinarias de obra pública, carretillas elevadoras y conductores de camiones. Las vibraciones de cuerpo completo pueden causar disconfort y fatiga en el trabajador, dolor y alteraciones en la espalda, lumbalgia, cervicalgia, etc., molestias en el estómago, problemas circulatorios y acelera la pérdida auditiva cuando se combina con el factor del ruido. Medidas preventivas. Lo ideal es poder eliminar la fuente de riesgo. De no ser posible, es necesario tomar medidas que permitan reducir la exposición al riesgo. Asimismo, se debe informar al trabajador de las particularidades de la tarea y de las consecuencias que involucran las vibraciones para su salud. Las medidas preventivas pueden ser de actuación administrativa, de actuación sobre el foco de transmisión y de actuación sobre el receptor. Las medidas de actuación administrativa incluyen la disminución del tiempo de exposición, incluyendo descansos de 10 minutos cada hora de trabajo, rotación de puesto, protocolos de pausas, adecuación tarea-trabajador y la adquisición de herramientas adecuadas y el mantenimiento de las mismas, lo que es esencial para la disminución de los efectos negativos de las vibraciones. La actuación sobre el foco o medio de transmisión incluye el mantenimiento adecuado de sistemas de suspensión, utilizar materiales aislantes de las vibraciones, colocar fundas o mangos aislantes en las palancas, controles, mangos de herramientas y otros, colocar alfombras de materiales aislantes de vibraciones en el suelo de los vehículos y colocar asientos neumáticos suspendidos. La actuación sobre el receptor implica la información y formación de efectos y medidas.
la utilización de equipos de protección personal como guantes antivibraciones y los controles periódicos de salud de los trabajadores sometidos al riesgo de vibraciones. Para operadores de vehículos se recomiendan las siguientes medidas: reducir frenazos y sacudidas, evitar posturas asimétricas tomando suave las curvas, regular la velocidad, ajustar el asiento, realizar pausas cortas pero frecuentes, reducir el tiempo de exposición, variar la postura de trabajo y realizar un mantenimiento adecuado. Estamos de vuelta en Ventaja Competitiva, y cuando hablamos de organizarnos, de hacer eficiente una gestión, hablamos también de planificar dentro de la organización y de buscar la forma de ejecutar nuestras tareas de la manera más eficiente. Hoy vamos a hablar de ergonomía, y para ello hemos convocado al arquitecto Luciano Dupont, que nos va a contar qué es esto de la ergonomía, para qué sirve y cómo podemos hacer un uso eficiente de los objetos que nos ayudan a desarrollar nuestras actividades. Bienvenido a Ventaja Competitiva. Bien, muchas gracias por la invitación, y yo creo que el tema ergonómico hoy por hoy, no solo en las industrias, en la oficina, en la actividad diaria, estamos todos, ¿no es cierto?, compenetrados en que es algo importante, porque quien mal, quien menos, siempre comienza hablando, ¿no es cierto?, esta silla es más o menos ergonómica, el mango de lo que puede ser cierto elemento es ergonómico. Entonces, pero muchas veces la gente no sabe bien de qué se trata, qué es la ergonomía. Y la ergonomía en sí es un estudio interdisciplinario que lo que busca es mejorar la relación del hombre con ese puesto de trabajo. Cuando muchos años atrás uno comenzaba a pensar en la época del taylorismo, la revolución industrial, donde al operario nadie se le ocurría pensar si ese operario tenía o no un confort, ¿no es cierto?, en su puesto. El operario tiene que trabajar, y ¿qué se buscaba? Que sea el más fuerte, el que pueda rendir más, el que pueda ser medido, cuantificar su trabajo. Hoy por hoy nos preguntamos, ¿no es cierto?, si en el puesto de trabajo no solo rindes el operario, y sino que se sienta bien. Entonces, eso es un poco la ergonomía. Mejorar el puesto de trabajo para que el operario no solo pueda trabajar bien, sino sentirse bien. Bien, yo cuando lo escucho hablar de este tema, y uno fue pasando las etapas y los años y va viendo las cosas, y que dice que el mouse de la computadora que viene con una forma, y que viene el teclado para apoyar las manos, y dice, pero qué tontera esto, y en realidad tiene una razón de ser, tiene hace eficiente el uso y nos protege de alguna manera, ¿verdad? Seguro. Para muchos, cuando uno habla de la ergonomía y lo que trata de prevenir, tiene que ver mucho con, según los españoles le llaman ETAs, enfermedades traumáticas acumulativas. Quizás para nosotros lo conocemos más como TME, trastornos musculoesqueléticos, que tienen que ver con justamente lo que tiene que ver con las articulaciones, tanto de muñeca, codo, hombro. Y a veces se generaliza con un término, el síndrome del túnel carpiano. Y el síndrome del túnel carpiano es un movimiento, ¿no es cierto?, que inflama el tendón ahí en el metacarpo, que a veces puede ser producido por el mouse. Un mouse que se lo utiliza mucho y de mala manera, quizás torciendo las muñecas, es contraproducente. Cuando nosotros buscamos, ¿no es cierto?, de una manera que vamos a trabajar, siempre se habla que el lugar de trabajo tiene que estar de una manera en forma recta, que no estemos torciendo la muñeca ni torciendo los miembros al hacer alguna operación. Hay mucha gente que dice, sí, pero yo toda mi vida hice ese trabajo y nunca me pasó nada. Suerte, no todo problema. Y el organismo no es lo mismo. No es un organismo igual a otro. Exacto. Pero cuando uno hace una tarea, sobre todo, que es muy repetitiva, por ejemplo, podríamos hablar de una persona que está en una mesa, en una cinta transportadora, seleccionando fruta, como pasa lo que puede ser el ingeniero Ledesma, ¿no es cierto?, que están las personas seleccionando a fruta. O en la cooperativa de tabaco, que está en el picking, seleccionando las hojas de tabaco. Ese trabajo repetitivo, a veces que tiene que ver un operario, puede hacer que el día de mañana, si es mal hecho o está torsionando en algún momento o se sienta mal, puede ocasionarle algunos problemas. Es bastante común que uno ve a esa gente
que está parada o está sentada en unos bancos que no tienen ningún respaldar. Entonces, donde uno ve que, claro, en un principio no tenemos ningún problema, pero ¿qué pasa en unos años? Yo tengo que pensar que esa persona, cuando llegue a jubilarse, llegue sana y no llegue con problemas, ¿no es cierto?, en lo que puede ser la parte lumbar, por no tener un apoyo, o que es una costumbre común a veces hasta en las oficinas, ¿no es cierto?, que uno entrecruza las piernas hacia abajo. Ese entrecruzamiento de piernas por debajo del lugar donde uno está sentado, sin tener un lugar donde apoyar los pies correctamente, ¿no es cierto?, hace mala circulación, puede hacer trastornos, ¿no es cierto?, de varices, etc. Yo les comento que tengo gente conocida que trabaja en entidades financieras, porque yo trabajaba en entidades financieras, y sufren de problemas en las vértebras cervicales por no contar o acomodar bien el monitor, y están forzados o agachados en una posición, y en determinado momento, como dice, con el paso de los años se fue creando la... Fíjese que a veces, yo soy arquitecto también, y el tema como a veces uno ve que por algún motivo estético, ¿se acuerda hace unos años cuando estaba muy de moda que en muchos negocios colocaban el monitor, ¿no es cierto?, en lo que era el propio mostrador? Sí. Entonces el operario tendría que estar totalmente con el cuello encorvado. Entonces, hay cosas, evidentemente, no son lógicas. Uno sí podría ver mejoras de puesto. Yo creo que el mejor puesto que se puede poner un ejemplo es lo que es un tractor. Si usted se acuerda de lo que fue un tractor de hace 30, 40 años atrás, ¿no es cierto?, que era un tractor, un elemento totalmente vibratorio, con un asiento de lata, y uno ve los tractores ultramodernos, donde tenemos cabinas insonorizadas, cabinas climatizadas, con el asiento que puede ser regulable en altura, regulable en lo que puede ser el apoyo lumbar. Entonces, claro, hay muchos puestos que han ido mejorando y otros que se han quedado. Entonces, a veces lo que nosotros buscamos es generar conciencia en de que lo que tenemos que hacer es intentar mejorar el puesto, porque una cosa que es clave, toda persona que se sienta cómodo va a rendir más. Exacto. Vamos a hacer una cosa, hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando. Clasificación de las vibraciones. Existen dos tipos de exposición a la vibración, ya sea por exposición o vibración mecánicas o derivadas de las mismas. Vibración transmitida al sistema mano-brazo. Son las vibraciones mecánicas que se transmiten al sistema humano mano-brazo. Suponen riesgos para la salud y la seguridad del trabajador, en particular problemas vasculares de huesos o articulaciones nerviosas o musculares. Vibración transmitida al cuerpo entero. Las vibraciones mecánicas que se transmiten a todo el cuerpo conllevan riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular lumbalgias y lesiones de la columna vertebral. ¿Qué es la resonancia? La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo que vibra se aplica a una fuerza periódica cuyo periodo de vibración coincide con el cuerpo humano. De esta forma se aumenta la amplitud de vibración. A la frecuencia es la que ocurre en este fenómeno se denomina frecuencia de resonancia. Es un efecto que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar un lugar de trabajo. El estrés laboral es un enemigo contra el que lucha gran parte de la población. Su presencia se extiende y su poder aumenta, fortalecido por nuestra incapacidad para distinguirlo. En el vídeo de hoy realizaré un recorrido a través del concepto de estrés laboral que te ayudará a conocerlo mejor. ¿Me acompañas? El estrés laboral tiene grandes poderes para camuflarse. Se trata de unas capacidades que nosotros mismos le conferimos, y es que muchas características que definen su aparición forman parte de aspectos cultural y socialmente aceptados, e incluso a veces incentivados. Su facultad para pasar desapercibido viene dada por nuestro propio desconocimiento. No sabemos que existe, no lo identificamos y no actuamos. Escucha estas afirmaciones. Hoy tengo que quedarme hasta tarde en el trabajo. Otra vez doblo turno el fin de semana. No me sale nada a derechas en la tienda. ¿Son habituales este tipo de comentarios en tu vida cotidiana? ¿Sueles sentir ansiedad o estás deprimido? Puede que estés sufriendo estrés laboral sin saberlo, así que investiga, infórmate, analiza tu vida, tus costumbres, tu realidad. No dejes que este trastorno
se apodere de ti. El estrés laboral está íntimamente ligado a nuestro desarrollo vital. La relación que solemos tener con el trabajo se basa en ideas consolidadas en nuestro entorno a lo largo de los años. Desde pequeñitos nos han inculcado una forma determinada de gestionar nuestros estudios primero y más tarde nuestro trabajo. En la mayor parte de los casos, esta gestión se encamina a alcanzar un éxito medido en términos económicos y de prestigio social. El problema es que no nos enseñan a prestar atención al camino y al final es muy posible que te encuentres trabajando enfocado solo hacia esa meta. Como ya vimos en un vídeo anterior, el estrés es una respuesta natural ante una situación que nos preocupa y en la que necesitamos rendir al máximo. Pero cuando esta situación se mantiene en el tiempo, puede afectar muy seriamente a tu vida. En el caso del estrés laboral, la tendencia a establecer comparaciones, por ejemplo, mis amigos también se quedan hasta tarde o no soy el único que trabaja el fin de semana, nos obliga casi a contemplar la situación desde una óptica de normalidad y perpetúa el contexto y sus consecuencias. Todos estos motivos que hemos visto propician que se extienda este tipo de estrés, pero nunca es tarde para aprender a identificarlo y gestionarlo mejor. Existen diversos factores que abren la puerta al estrés laboral. Empieza intentando localizarlos en tu propia vida para después aprender a gestionarlos. El primer factor a tener en cuenta es el tiempo que le dedicas al trabajo. ¿Pasas mucho tiempo en el trabajo incluso fuera del horario que te corresponde? Sin darte cuenta, tu vida personal va desapareciendo, empiezas a robarle tiempo y el que le dedicas no es de calidad. Absorbido por tu trabajo, orientas tu existencia únicamente a lo profesional, creando el hábitat perfecto para el desarrollo del estrés laboral. El segundo factor es la inseguridad sobre tu situación laboral. Si tienes miedo a perder el trabajo, esa preocupación influirá irremediablemente en tu estado de ánimo y en tu salud. Además, suele darse un efecto de retroalimentación, es decir, padeces estrés laboral porque te preocupa quedarte sin empleo y al mismo tiempo te sientes obligado a aceptar situaciones laborales estresantes para intentar que no te despidan. Finalmente, acabas asumiendo más trabajo o peores condiciones, aunque eso te haga sentir mal contigo mismo. El tercer factor es el mal ambiente en el trabajo. No disfrutar de un buen clima laboral puede tener repercusiones en distintos aspectos, desde el propio estado de ánimo de los trabajadores hasta una disminución de la productividad. Está demostrado que nuestro centro de trabajo es una de las ubicaciones que centraliza nuestra socialización adulta. Allí nacen y se desenvuelven muchas de nuestras relaciones personales. Hay muchos motivos que pueden generar un mal ambiente. Entre los más comunes podemos destacar el no sentirnos integrados en el grupo o percibir que te discriminan por algún motivo. Es posible también que en ocasiones seas víctima incluso de una situación de acoso. En cualquiera de los casos, acudir al trabajo en estas condiciones puede convertirse en una dura prueba que siempre termina pasando factura. ¿Te sientes poco valorado en el trabajo? Este es el cuarto factor que contribuye a sufrir estrés laboral. Todos nosotros deseamos ser valorados. Desde pequeñitos nos inculcan la importancia de recibir un buen feedback, primero de los profesores en la escuela y posteriormente en el trabajo de nuestros compañeros y superiores. Si esto no ocurre, la frustración no tarda en llegar. No obtener en los demás la reacción que buscamos y necesitamos para sentirnos mejor produce efectos negativos en nuestra autoestima y pensar que no eres capaz de hacer las cosas bien es una consecuencia directa. A raíz de todo lo que te he explicado, es común que aparezcan grandes dosis de ansiedad y estrés originados por la presión a la que nos vemos sometidos, tanto externamente como proveniente de nosotros mismos. El último factor del que hablaremos hoy es la falta de motivación. Puede que no te sientas recompensado como mereces ni por el sueldo ni por las valoraciones que recibes, que tu trabajo no te parezca interesante o que no te sientas capaz de hacerlo bien. La falta de motivación puede deberse a distintas causas, pero lo más importante es saber gestionarla. A muchas personas les ocurre en un momento determinado que deciden replantearse sus intereses y su vida profesional. En este sentido, las estadísticas revelan que en la mayoría de los casos esta reacción se debe a un profundo descontento con la vida profesional. A veces nos acomodamos y seguimos adelante, sin cuestionarnos si nos sentimos felices con lo que hacemos o si realmente es nuestra vocación. Otras veces, esa falta de interés se agrava cada jornada, desembocando en una profunda desmotivación que tendemos a ignorar. Y es en esa lucha que se establece entre un yo que sigue adelante y el otro que desea rebelarse, donde se plantea la semilla del estrés laboral. Además, aquí aparece de nuevo en escena la comparación y la habitualidad.
Nos consolamos pensando cosas como que nadie está contento con su trabajo o que lo de seguir una vocación temprana es un sueño infantil. Ser conscientes de estos factores nos ayudará a gestionar mejor el estrés laboral, relativizando y buscando alternativas a nuestra situación. En ocasiones